a través de su palabra. Amén. Solamente la palabra es lo que transforma las vidas. Solamente la palabra lo que logra de alguna forma enderezar nuestras vidas y logra ponernos en la brecha. Damos gracias al Señor también porque hace poquito se fue una pareja que estaba, Roberto y Tamara. ¿Por qué? Porque estaba con ellos ahí atrás. Ellos el próximo domingo querían presentar a su hija. Él es hermano de Miguel y estuvo en el matrimonio de los chiquillos, que después los vamos a llamar. Y quisieron presentar a su hija y yo le dije que, porque querían bautizarlos. Yo le dije que nosotros nos bautizamos, nos presentamos, pero te pido que vengas el domingo para explicarte bien de qué se trata esto. Así que vinieron los dos y les expliqué de qué se trataba y por supuesto le hablé del Señor y de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y ambos decidieron entregar su vida a Cristo. Se fueron con Cristo en su corazón. Yo dije, entonces, mucho más fácil la crianza de su vida en lo espiritual, porque con Cristo todo lo podemos, así que todo lo podemos en Cristo. Así que damos gracias al Señor también por la posibilidad de que ellos el próximo domingo puedan estar y puedan hacerlo ya con Cristo en su corazón. Bien, dicho esto entonces, vamos a la palabra. Este año hay que recordar que la consigna de este año, o lo que Dios busca de nosotros para este año, es que seamos avivados. El consejo que Pablo le da a Timoteo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Pero ¿quién tenía que hacerlo esto? Lo tenía que hacer Timoteo. ¿Amén? Entonces, el tema está es que hay cosas que nos complican para poder avivarnos. Hay cosas que nos detienen, ¿cierto? Hay cosas que nos frenan, como que nos complican la posibilidad de poder que podamos encender. Se da cuenta que como que de repente pareciera que vamos a aprender y de repente pasa algo, ¡pum!, como que nos decaemos nuevamente. Siempre pasa algo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a todas esas jugadas del enemigo, justamente para que nosotros podamos realmente ser encendidos. Y quiero tocar un punto sumamente importante, el consejo que da la Biblia en el libro de Efesios. No lo busque usted porque no es el texto que vamos a leer, pero anótalo si quieres. En Efesios 4, en el verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Es decir, lo que está diciendo es que el Señor no quiere que seamos como niños fluctuantes, que vamos de aquí por allá, sino que podamos estar firmes ante toda doctrina que se quiera entrar o se quiera iniciar en su corazón. Y dice el 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, por supuesto que sí. Y el tema, hermanos amados, es que el diablo busca engañarnos dándonos de comer alimentos que no nos nutren. Es decir, alimentos que no nos ayudan para nuestro crecimiento. Usted sabe, para su vida secular, qué alimentos aportan para su crecimiento, ¿cierto? Sabemos que hay alimentos que no aportan, pero sabemos que hay otros que sí aportan y que son buenísimos, ¿cierto? Entonces, en base a esto, y en base a que hay cosas que no alimentan a la vida del cristiano, vamos a ver un par de puntos importantes. Ahora sí quiero que vaya a la Biblia y que lea junto conmigo el libro de Colosenses,
el capítulo 2, el verso 8. 2, 8. Si lo encuentra, le invito a que pueda, por supuesto, ponerse en pie para leer la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Lo tiene? Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según quien las tradiciones de los hombres, conforme a qué cosa, a los rudimentos del mundo, y lo peor de todo, y no según Cristo. Amén. ¿Puede tomar asiento ahora? Dígale al que está al lado suyo: mira que nadie te engañe. Y es que, hermano amado, el diablo busca poder engañarnos. Y lamentablemente, algunos son engañados. Y el problema es que nos engaña por medio de filosofías. Y dice, y huecas sutilezas. Es decir, lo que dice que es muy sutil para engañarnos. Son cosas muy, de repente, que pasan desapercibidos, hermanos amados. Y están basadas en las tradiciones de los hombres, según los rudimentos, es decir, según los fundamentos de este mundo, y peor aún, no tiene nada que ver con Cristo. Y nosotros leímos en Efesios que Cristo es la cabeza de toda la iglesia. Entonces, si Cristo no está, esto no nos edifica, no nos alimenta, y peor aún, hermanos amados, nos lleva a la destrucción, mis hermanos amados. Quiero justamente que veamos un par de filosofías vacías según los rudimentos, según los principios de este mundo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si caemos en esto, si caemos en estas filosofías, seremos primero engañados, segundo, no creceremos, tercero, no seremos avivados, y peor aún, seremos destruidos. ¿Está listo? Vamos con la primera. La primera filosofía de este mundo que busca engañarnos es la actitud materialista. Materialista. Y ojo con esto, ¿eh? Porque el diablo es muy astuto y usa esto como una forma de que no, porque Dios nos bendice, Dios nos prospera. Y yo no digo que no sea así. Dios sí bendice, ¿cierto? ¿Cuánto puede decir que Dios sí bendice? Dios sí prospera, pero no es lo esencial. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas dice que os serán añadidas. El tema es que una actitud materialista significa, el significado de esto es una persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero, como las propiedades, como las cosas, y cuando una persona piensa en esto como lo más importante, se transforma en una persona materialista. Y es que ellos se acuestan pensando en eso y se levantan pensando en eso. Esto como que los envuelve, mis hermanos amados. Y aunque el mundo siempre se ha movido así, mis hermanos amados, esto también ha entrado a la vida del cristianismo, a la vida de las iglesias. Uno ve la doctrina de la prosperidad. ¿Usted lo ha visto eso? Esto es muy común hoy en día. Hoy en día esto estaba muy lejos y hoy en día esto está muy cerca. Ha entrado a la vida de la iglesia, mis hermanos amados. Y aunque, como les decía, sí, efectivamente, Dios sí bendice, Dios sí prospera, la Biblia dice que esto es solamente añadiduras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, quiero leerle algo. En Lucas hay un pasaje muy interesante. Lucas, capítulo 12.
Me imagino que cada vez que digo Lucas, el Luquita levanta la cabeza. Lucas, capítulo 12. Hay algo interesante que pasa acá. Jesús moviéndose por los alrededores, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo señales. Jesús vive una situación muy interesante. En el verso 13, se le acerca a alguien a Jesús y le dijo uno de la multitud, Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Eso lo dice. Pero el mensaje de salvación de Jesús aquí en la tierra, ¿cuál es? Arrepentidos y convertidos y creer en el Evangelio y las señales. Ese era el mensaje, esa era la predicación de Jesucristo. Arrepentidos y convertidos. Amén. Así era el mensaje. Y él sanaba enfermos y esas eran las señales, echaba fuera demonios y todo lo demás, hacía multiplicar los alimentos y todo lo que vemos en la Biblia. Pero Jesús se encuentra con esta persona que le dice: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? ¿Cómo que le está diciendo? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Yo vine a esto. Yo vine a traerles un mensaje de salvación y vida eterna. Vine a traer libertad a los cautivos. Vine a traer sanidad a los enfermos. Vine a libertad al oprimido. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Le dice el Señor. Y le sigue respondiendo en el verso 15. Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Y sigue diciendo el Señor. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y lo edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él decía en sí, una vez que tenía todo, y ahora tengo todo guardado, tengo bien, y ahora puedo decir: descanso. Pero viene el Señor y le dice esto. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos amados, ninguno de los que está acá, ninguno puede saber qué va a pasar mañana. Sabemos que Dios guarda de nosotros, pero si el Señor dice: hasta aquí es, hasta aquí no más es. Y no es un error, no es una falla, no es que se equivocó, es que hasta aquí no más era. Y el Señor dice: necio, ¿y quién crees tú que va a quedar con todas esas cosas? Le dice el 21: así que el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude a más bien hacer tesoros en los cielos. Mire, Mateo capítulo 16, verso 26. Mateo 16, verso 26. Dice: respondiendo él dijo, no es, perdón, me equivoqué, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y el problema, mis hermanos amados,
que por el afán de conseguir tantas cosas, descuidamos lo más importante, que es nuestra alma, nuestra salvación. Descuidamos nuestra relación con Dios. Por conseguir tantas cosas, descuidamos nuestra familia, mis hermanos amados. Descuidamos nuestras esposas, esposos, descuidamos nuestros hijos. Y el mensaje que Dios da para todas estas personas, dice el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Para qué las dio? Para que las disfrutemos, no para que las atesoremos, mis hermanos amados. ¿Ah? ¿Ha visto usted cuando a veces uno se compra algo? Se compra un auto y viene con fundas plásticas. No se las saquemos para qué. O viene y le compra una ropita nueva al niño y le dice, pero no te vayas a ensuciarte. O le compra un juguete y no te vaya a romper. Oye, hermano, no lo atesore. Que disfrute. Si se lo compró, disfrútelo. Si le compró una ropita, que lo disfrute. ¿Qué importa si está en el suelo, se lavará después? No atesore las cosas. La Biblia dice que Él nos da para que las podamos disfrutar. ¿De qué nos sirve llenar de plata el colchón si no sabemos si el Señor viene por nosotros esta noche? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Hermanos amados, el tema está en que Dios nos da esto para que disfrutemos, no para que nos estresemos, no para que nos amarguemos. ¿Ah? Y uno dice, ¿por qué a veces nos se ha preguntado por qué no somos millonarios? Uno si ve las noticias se ha dado cuenta de toda esta gente famosa, cantante, artista, que se quitan la vida. Uno se preguntará, ¿y cómo? Yo antes me preguntaba esto, ¿cómo es que se quitan la vida si lo tienen todo? Yo creía antes que el dinero lo era todo, hermanos. Y dice, si lo tienen todo, si tienen dinero, tienen todo. Pero cuando conocí a Cristo, me di cuenta de que el dinero sin Cristo no es nada. En Cristo lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, mis hermanos amados, de verdad que estamos perdidos. Gracias a Dios por su misericordia y que nos ha permitido tener a Cristo, mis hermanos amados. Y aunque no somos millonarios, y aunque no tengamos una parcela donde descansar, y aunque quizás no tengamos una casa propia, tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, mis hermanos amados, lo tenemos todos. La Biblia dice en el libro de Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Y en 1 Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 6 dice, capítulo 6, verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Bueno, leía una historia. Antiguamente los indígenas, cuando morían, se enterraban con todas sus pertenencias. ¿Ah? Nos amamos. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos vamos. Amén. Y sigue diciendo ahí mismo en Timoteo, el verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren
enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos amados, si hoy en día vivimos con lo justo, es porque Dios lo permite. Porque muchos, los que el Señor les ha dado, lamentablemente han caído en la tentación del dinero. Porque si sigue leyendo, el verso 10 dice: porque raíz de todos los males no es el dinero, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el problema, hermanos amados, es que muchos aman a Dios, pero cuando comenzaron a crecer económicamente se desviaron del camino de Dios, se extraviaron del camino del Señor. Y es por eso que a veces Dios nos mantiene ahí, cortito, con lo justo, porque Él no nos desamparará ni nos dejará jamás. Mateo 6, del 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Dile al que está al lado tuyo: ¿dónde está tu tesoro? Dile al que está al lado tuyo: ¿dónde está tu tesoro? Que Dios nos ayude, hermanos. Recordemos esto. Recordemos esto. El diablo es astuto. Y él busca tentarnos con esta filosofía de este mundo. El mundo enseña: tú tienes que ser exitoso, tú tienes que ser esto, y uno cae. Pero Dios dice: cuidado, cuidado, porque esto les puede hacer caer. Por eso es que el consejo de la palabra es que mejor hagamos tesoros en los cielos. Porque allí el ladrón no, sobre todo en la noticia: robo, 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 robo. Allá no roban. Ahí el tesoro está seguro. Ahí hagamos eso. De lo demás, Dios se encarga. Dios guarda nuestra vida. Dios se encarga de proveernos ante nuestras necesidades. Amén. Segundo, otra filosofía que busca engañarnos, y es muy sutil: el individualismo. Estas son las personas que solo se interesan en sí mismos. Lo único que le importa es él. El resto, como se dice, money. ¿Ah? No me interesa lo que le pasa a los demás, no le interesan las opiniones de los demás, y siempre lo hace para su beneficio propio. ¿Amén? Ellos por lo general se aíslan, son egoístas, egocéntricos, y te usan para tu beneficio nomás. Oye, ¿sabes qué quería decir con mecánico? Oye, el hermano fulano es buen mecánico. Ah, ¿en serio? Oye, hermanito, le mueve el autito. Ah, ya, lo arregló, listo. No me sentís más. Así son los individualistas. Y uno ve las noticias, ellos solamente buscan su propio bien. Uno ve las noticias, hoy en día, la cantidad de diputados, de senadores, concejales que han robado, ¿cierto? No voy a decir no, ¿para qué voy a decir no? Porque ustedes saben a qué me refiero. Pero que han robado una cantidad de dinero increíble. ¿Qué pasa? Se van del país, desaparecen, y de repente vuelven y se tiran nuevamente a campaña política y empiezan a la gente a venarse con la gente para puro tener votos. Pero en realidad a la gente no les interesa. Esa es una actitud filosófica de este mundo, de la cual la iglesia debe de tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Y esto por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 10,
el verso 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así enseña la palabra. Gálatas 6:2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada. Mire de lo que se agrada al Señor. De eso se agrada al Señor. Cuando usted vela por el otro. Cuando usted vela por el otro. Mira el pastor y me acordé. El viernes la hermana Alicia tenía 1 hora y media. Y el pastor se comprometió para llevarla. Pero le faltaba el partner. Y estoy de vacaciones. Vamos. Pero en nuestro pensamiento estaba: la vamos a dejar ahí y nos vamos a ir a hacer las cosas. Después, cuando se desocupe, nos llamará y la vamos a buscar. Hermano, llegamos allá, tenía que ir para allá, tenía que ir para acá. Le dije: pastor, vaya, hermano, la hermana no se puede mover sola. No, me dijo: yo también me quedo acá. Nos quedamos toda la mañana a pelear con ella. Perdimos toda la mañana. Pero la verdad, hermanos amados, es que de esos sacrificios el Señor se agrada. De esas cosas el Señor se agrada. Cuando usted pone de su tiempo para el beneficio del otro. Esas cosas Dios se agrada. Hermana Alicia me decía: pastor, yo sé que viene a ver y me trae el juguito, me trae el pancito y qué rico, pero ¿sabe qué? Yo necesito que alguien esté aquí para que me hable nomás. Es que la verdad es que de esas cosas Dios se agrada. Así que si alguien tiene, alguien tiene tiempo para ir, no le lleve nada, solamente con que esté ahí, hágalo, porque de estas cosas Dios se agrada. ¿Amén? El martes quiere no sé por qué va a ir pastor, porque quiere trabajar. Bueno, pero la oración modelo, la oración modelo que nos dejó Jesús, nos decía así: Padre mío, dame hoy, perdona mis pecados. No decía así. La oración modelo de Jesús decía: Padre nuestro. Él pensaba en todos. Decía: danos hoy, perdona nuestros pecados. Él siempre pensaba en el otro. Él, sin nosotros haber nacido, Él ya estaba pensando en nosotros. Cuando decía: Señor, y perdona nuestros pecados, inclusive lo de Juan Carlos, siempre pensaba en el otro. Hermanos amados, ese es lo que nosotros debemos de entender. El individualismo es una filosofía hueca. Y cuidado, porque sé que muchos han sido aconsejados así: preocúpate de ti nomás, ¿qué te preocupáis del resto? ¿A cuánto le han dado ese consejo? Hermanos, es sutil, porque pareciera, sí, en realidad, ¿por qué me tengo que preocupar de vos? Yo me preocupo de mí nomás y... No. El Señor enseña en la Biblia que nosotros debemos de preocuparnos los unos por los otros. El que tiene para anotar, anote. El que no, vea la predicación en YouTube de nuevo, porque le voy a leer los versículos nomás, porque si no, nos vamos a entender mucho. Donde el Señor habla de los unos por los otros. Romanos 12:10, Romanos 12:16, Romanos 15:7, 1 Corintios 12:25, Efesios 4:2, Efesios 4:32, Efesios 5:21, 1 Tesalonicenses 5:11, Hebreos 10:4, 1 Pedro 4, del 9 al 10, 1 Juan 4:11, y podría seguir. Después usted ve la aplicación por YouTube y va a colaborarnos usted. Pero ahí está lo medular del mensaje del Señor: los unos por los otros. Amaos los unos por los otros. Servíos los unos por los otros. Oraos los unos por los otros. Salúdense los unos a los otros. Ministrense los unos por los otros. Perdónense los unos por los otros.
misericordiosos los unos con los otros. Aliéntense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. Pero también, escuchen, también, no juzgando los unos a los otros, no mordiéndonos los unos con los otros, no irritándonos los unos con los otros, no envidiándonos los unos con los otros, no mintiéndonos los unos con los otros, no murmurando los unos a los otros. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Una vida materialista y una vida individualista nos puede llevar a la destrucción y no nos va a dejar avivar el fuego en nosotros. Mire este versículo que leí, Eclesiastés, sé que muchos se lo saben. Eclesiastés capítulo 4, verso 10. Dice, porque si cayeran el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, y cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es necesario que está atrás suyo, ¿cierto? Es necesario. Dile que está atrás suyo. Cuando caigan, tú me levantarás. Y atrás de ese vuelve y dice, cuando caigan, tú me levantarás. No me pisotearás. ¿Ah? Porque eso pasa. Y esto, hermano, cuando alguien cae y nosotros lo pisoteamos, esa es una actitud individualista. ¿Qué es pisotear? No es que lo pisotea literal, pero cuando alguien cae y uno en vez de animarlo lo juzga, se cayó porque seguramente debe estar en pecado, no porque hizo esto, eso es individualismo. Nosotros lo que hacemos es lo levantamos y lo animamos. Lo tomamos si es necesario un brazo, ¿ah? Porque el brazo me llama, dice, ¿ah? Pero eso es la actitud que Dios quiere. Cuando alguien cae, en vez de animarlo, en vez de levantarlo, en vez de fortalecerlo, lo pisamos, eso es individualismo. Y Dios no quiere eso. Si eso está, no vamos a crecer. Y si no crecemos, el fuego que está dentro de nosotros no va a poder ser algo. ¿Amén? Entonces, no materialismo, no individualismo, ¿cierto? A ver si el del lado suyo se acordó. Díganlo, no materialismo ni individualismo. Ojo con este. Cuidado con este, hermanos. Porque le decía yo, el diablo es muy sutil, es muy astuto. El relativismo. El relativismo, hermanos amados, es una corriente filosófica que afirma que todos los puntos de vista son válidos. Es decir, la verdad absoluta no existe. Cada cual tiene su propia verdad. Es como muy parecido con la empatía que sí Dios llama. Dios nos llama a ser empáticos. Pero no tiene nada que ver con el relativismo. Si la Biblia dice que la mentira es un pecado, es pecado. Esa es una verdad absoluta. Si el que no cree en eso te dice, no, pero si es piadosa, es una blanquita, y usted le dice, sí, en realidad usted está siendo relativista. No sé si me explico, no sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Hermanos amados, el relativista piensa que cada verdad de cada uno sirve, es decir, como decía, el pecado, y en esto entra también la mentira, entra la envidia, entra la murmuración, entra el homosexualismo, mis hermanos amados, que hoy en día está tan de moda y que hoy en día muchos, incluso hasta cristianos, dicen, bueno, pero si hay amor, ¿qué importa?
Hermanos amados, no, eso es relativismo. Y la Biblia dice que el homosexualismo no es correcto, eso es un pecado. Igual que la mentira, igual que la envidia, igual que la murmuración, igual que todo lo demás. Pero nosotros no podemos caer en eso, mis hermanos amados. Es que se aman y se ven tan lindo. No, hermanos. No, aunque lo tachen de antiguo o de lo cuadrado, lo que usted crea, nosotros tenemos una verdad absoluta y esa verdad absoluta es su palabra. Y su palabra no se tranza, mis hermanos amados. Así es y así será siempre. Amén. Amén. Mis hermanos amados, lo que pasa es que nosotros tenemos una verdad absoluta. Y como dice aquí, así es y punto. Aunque se enojen. Y el tema está en que esto va de mal en peor. Hoy en día esto se ha desatado. Nosotros con el pastor en el auto, ¿no? Y pasó una persona, un hombre, pero de verdad que era como una en plena calle, a las 12 del día. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, mis hermanos? Que esto va de mal en peor, mis hermanos. Hoy en día, la música que hoy en día se escucha, lamentablemente los más jóvenes, de verdad es que una, no se entiende nada, y segundo, cuando logran comprender, es de la cintura para abajo su mayoría. Y a veces hay cristianos que dicen, pero si no tiene nada malo que escuche eso. Sí, hermano, tiene de malo. Sí lo tiene de malo. ¿Por qué? Porque todo eso son espíritus inmundos que andan buscando dónde poder entrar a tu casa. Y si lo hacen a través de la música, lo hacen. Entonces, no sea relativista. Dile al que está atrás tuyo, no sea relativista. Dile, no sea relativista. No, es que no es tan... Hermano, las novelas las novelas, hermano. Yo antes, como chiquitito, pero antes yo veía comedia y las comedias eran re buenas, hermano. Eran muy simpáticas las comedias antes. Hoy en día, y de repente salen comedias nocturnas, pero ya por último la dan después de las 11 de la noche, ya cuando uno está, ya por último. Pero hoy en día, a las 7 de la tarde, las comedias, así pero, los reality, ay, aquí yo la tengo varios. Oye, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es mi problema con eso? Es que los reality lo único que fomentan es la infidelidad. La infidelidad. Entonces, no vea, lo que pasa es que no le edifica. Y a veces hasta uno se hace como que simpatiza con uno. No, si está bien que lo haya hecho, porque. No, hermano. Apártese de eso. Aléjese de eso, no haga el esfuerzo. Apague la tele, ponga alabanza. Ponga las predicaciones del pastor en YouTube. Pero hay que tener cuidado con los sábados. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, porque sobre todo los que tenemos hijos pequeños. Tenemos que estar muy atentos con lo que ellos están más o menos. Nosotros, los cristianos, nos dicen que somos fanáticos, nos dicen que somos intolerantes, y sí somos fanáticos y apasionados por Cristo. Y sí creemos que tenemos una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es su palabra, y nosotros no la transamos por nada del mundo, porque esa palabra la ha dado Dios. Y aunque algunos digan que eso era de otra época, usted le dice que eso no es así, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra dice que el mundo, el tiempo y las cosas pasarán, pero su palabra no pasará jamás.
22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 25. Mire, escuchen. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se preocuparon de no ofender al hombre, pero sí ofendían a Dios. Y sigue diciendo el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es en contra de la naturaleza. Porque dicen, pero ¿dónde hizo? Ay, cambiaron el uso natural. ¿Usted sabe de qué está hablando ahí? Y sigue diciendo el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nosotros no podemos ser relativistas ante esto. Sigue diciendo el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso que hoy está desatado. Y es porque estamos en el último tiempo, porque Cristo ya viene por su iglesia. Por eso hoy lo digo, ok. Pero nosotros debemos estar firmes en su palabra, mis hermanos. Dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Hay algún desobediente a los padres acá? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en lo que las practican. Lo que está diciendo es, lo aprueban igual. No, si no es tan malo. Hermanos amados, nosotros no podemos ser relativistas ante lo que Dios dice que no. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no? Amén. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Amén. Qué bueno. Cuidado, hermanos amados, porque tener una actitud relativista es dejar la verdad de Dios y empezar a aceptar cualquier otra cosa. Vamos a ver el último, hermano, por razón del tiempo. Los 50 restantes los vamos para otro. El último, el hedonismo. Hedonismo. ¿Qué es hedonismo, dirá usted? Esta es una corriente que busca el bienestar y el placer en todos los ámbitos de la vida, ya que para ellos la única fuente de la felicidad es vivir la vida porque una sola hay. ¿Cuántos lo dijeron alguna vez? Yo lo dije. Aquí si la vida es una sola, lo dije. Pero nosotros los que estamos en Cristo sabemos que hay vida después de esta y es la vida eterna. Que se consigue no por mérito propio, se consigue por la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que entregamos nuestra vida a Cristo, para que Él nos dirija, para que Él nos conduzca, para que Él nos justifique delante del Señor. Pero el hedonismo vive para complacer su carne, y esto no puede estar en nosotros. ¿Amén? No puede estar en nosotros. La Biblia dice en el libro de Lucas, el capítulo 9, el verso 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo?
Es renunciar a todos los placeres de mi carne. Eso es negarse, mis hermanos amados. Y el llamado es a batallar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 Tesalonicenses, capítulo 6, verso 12 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguno de ellos. Amén. Romanos 13, 14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. Y Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 24: pero los que son de Cristo, a ver los que son de Cristo, levanten la mano. Uy, los que son de Cristo. Dice que han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por tanto, el hedonismo no entra en nosotros, mis hermanos amados. ¿O usted cree? Pero esta es una lucha, una batalla de siempre. ¿Es así o no es así? Sí, porque usted cree que cuando a mí me suena la alarma, yo inmediatamente despierto. También batalla, es una batalla que comienza cuando usted abre los ojos, ya usted empieza peleando al tiro. Ya sabrás, ¿cuántas batallas cuando comienzan? ¿Ah? Es una batalla que comienza al momento de despertar. ¿Por qué? Porque uno quiere seguir durmiendo. ¿Y para qué quiere seguir durmiendo? Para satisfacer ¿qué deseo? La carne. Pero una vez que usted logra ganar y se conecta con Dios, usted dice: gracias, Señor. Porque todavía podía dormir media hora más, pero aquí ya estoy delante de tu presencia media hora para poder hablar contigo. ¿Ah? Pero es una batalla, mis hermanos amados. ¿Es así o no es así, mis hermanos? ¿Ah? ¿O cuántos de los que están aquí ya están? Oye, pastor, ¿cuánto más? Tengo hambre, pastor. ¿Ah? Sí, va a decir, no, pero uno sabe que es una batalla. ¿O por qué cree usted que cada vez que va a hacer algo, va a leer la Biblia, o va a orar, o estas personas empieza a quedar dormido? ¿Por qué? ¿O por qué cuando va a ver una serie puede estar pero horas viendo la serie y así una pepa? ¿Por qué? Porque cuando uno ve serie, ve películas, ve un partido de fútbol, lo que usted vea, está satisfaciendo ¿qué cosa? Su carne. Entonces la carne está con usted. Pero cuando usted va a leer la Biblia o va a orar, usted voy a leer la Biblia, sí, voy a leer la palabra. El Señor es mi pastor y nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso no alimenta su carne. Eso alimenta su espíritu. Y obviamente que es una batalla a la cual todos nosotros estamos expuestos. Por eso es una batalla. Y el problema es que el que no lucha, el que no pelea, es un hedonista. El que cuando suena la alarma, o usted se propone levantarse 10 minutos antes, y usted dice, no, mejor no, se transforma en un hedonista. Porque le da el placer a su carne. O cuando usted quiere ayunar y desea ayunar, y dice, ay, pero es que paso mucha hambre, es un hedonista. O el que prefiere quedarse en la casa y no venir a la iglesia, es un hedonista. ¿Por qué? Porque prefiere quedarse acostadito. Oye, si a mí también se oye, que rico quedarse acostado, sobre todo va a estar en un ladito. Sí, patrón. Pero el que lucha, el que batalla, ese te queda. Aunque le cueste, aunque la alarma la hizo pedazo, pero ganó la. ¿Amén? Dile que trata tuyo, hay que batallar, hay que luchar.
capítulo 9, verso 25, dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El deportista, el atleta, el futbolista, para poder ser lo que son, tienen que abstenerse. ¿Abstenerse de qué? Abstenerse de salir a cambiar, de tomar, de hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Para poder tener un buen rendimiento. Y que reciben una corona, pero esa corona es corruptible. ¿Por qué? Porque se mancha, se pierde, se la roba, pasa todo. Pero nosotros batallamos por una que es incorruptible. Por esa nosotros tenemos que seguir batallando. Y sigue diciendo en 1 Corintios 9, leí el 25, ahora el 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ojo con esto, cuando habla de golpearse los cuerpos, no está hablando de castigo, no. Usted golpea su cuerpo cuando usted va a hacer ayuno y dice, de golpear su cuerpo. O cuando usted tiene sueño, pero dice, voy a orar. Eso es, a eso está la referencia. ¿Amén? Entonces, 4 filosofías de este mundo que nos pueden llevar a ser engañados, a no crecer, a no ser avivados y peor aún, a ser destruidos. El materialismo, el individualismo, el relativismo y el hedonismo. Le invito a ponerse. Con alguna de esas, por lo menos con una, tenemos problemas. Algunos con 2, otros con 3 y otros con las 4. Pero les quiero recordar una historia. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Jacob y Esaú eran los hijos de Isaac. Pero Esaú era el primogénito, por tanto la bendición iba a ir sobre Esaú. Pero ¿qué pasó? Isaac bendijo a Jacob porque lo suplantó y todo lo demás. Pero hubo algo que hizo Esaú. ¿Quién se acuerda lo que hizo Esaú? Le vendió la primogenitura. ¿Y por qué se la vendió? Por un plato de comida. Es decir, ¿por qué se la vendió? Por satisfacer ¿qué? Yo le quiero hacer una consulta. ¿Por qué deseo de su carne usted hoy no está recibiendo la bendición de Dios? ¿Usted sabe cuál es? Yo no la sé. Pero hay una satisfacción de su carne que le impide que la bendición de Dios caiga sobre su vida. Hay algo que está limitando. A Esaú lo limitó un plato de comida. A usted no lo sé. Pero pidámosle al Señor en esta tarde. Señor, toda cosa, todo deseo de la carne que hoy se opone a tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús, hoy me liberto de eso. Señor, hoy renuncio a todo lo que la carne me priva para poder hacer tesoros en los cielos. ¿Cuántos están dispuestos en esta tarde a poder recibir la bendición de Dios y dejar ese plato de lado que satisfacía el deseo de su carne para poder comenzar a recibir la bendición? ¿Cuántos están dispuestos? Levánteme la mano que está dispuesto. Vamos, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor mío, por el consejo sabio de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Señor mío, hoy hemos, Señor, descubierto al enemigo, Señor mío. Hoy, Señor mío, hemos desenmascarado al enemigo, Señor mío. Señor, con 4 filosofías sutiles, Señor mío, que nos mantenían engañados, Señor mío, con el materialismo, el individualismo, el relativismo y el hedonismo. Señor, ahora, en el nombre de
Jesús, Señor mío, toda cosa, Señor mío, que era más importante que tú es echada fuera en el nombre de Cristo, Señor mío. Señor, ahora, todo tesoro en la tierra es arraigado en nuestra mente y nuestros corazones para, Señor, comenzar a hacer tesoros en los cielos, Señor mío. Porque allí el ladrón no hurta, Señor mío. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Señor, que todo individualismo hoy es echado fuera. Señor, ahora ya no soy yo, ahora es el otro. Señor, ayúdame a perdonarnos unos con los otros, a amarnos unos con los otros, a poder animarnos unos con los otros. Y ayúdame, Señor mío, a no, Señor mío, mentirnos unos con los otros, a no murmurarnos unos con los otros. Señor, ayúdame a no ser relativistas, Señor mío. Señor, tenemos una verdad absoluta que es por sobre todas las cosas de este mundo, Señor mío. Y nosotros, Señor mío, nos paramos como soldados, como guerreros, firmes en esta batalla, Señor mío. Aunque nos traten de intolerantes, Señor, de fanáticos, Señor mío, o de antiguos, Señor mío. Tu palabra es y será ahora y por siempre, por los siglos de los siglos, Señor mío. Señor, y todo mismo ahora en el nombre de Jesús es arraigado en nuestros corazones, Señor mío. Todo deseo carnal, Señor mío, que nos satisfacía, Señor mío, ahora deja el lugar que tenía en nuestra vida, Señor mío. Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, Señor mío, para que tú tomes el control, Señor mío, de nuestras vidas y tu bendición caiga sobre nosotros, Señor mío. Que no seamos como Esaú, Señor mío, que preferimos el plato de comida, que preferimos, Señor mío, satisfacer el deseo carnal por la bendición tuya. Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, rogamos por tu bendición, por sobre el deseo carnal, Señor mío, caiga en nosotros, Señor mío. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido a través de tu palabra, Señor mío, descubrir estas armas sutiles del enemigo, Señor mío, para poder engañarnos, Señor, para no permitirnos crecer, Señor, para permitirnos tenernos apagados, Señor mío. Señor, pero ahora tu iglesia se enciende, Señor mío. Ahora tu iglesia se aviva nuevamente, Señor mío, porque hemos entendido, Señor mío, el propósito tuyo en la tierra, Señor mío. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, por la bendición que recibieron mis hermanos, por esa bendición que estaba grabada, Señor mío, por preferir el deseo carnal. Ahora en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Muchas gracias. La gloria, la honra y la alabanza siempre sean para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén y amén. Ahora abraza a tu hermana y dile que Dios te ayude a que nada de